En este momento comienza La Trinchera Liberal con Ignacio Zuparo, donde las ideas liberales resisten. Muy buenas noches, queridas y queridos oyentes. Bienvenido a este nuevo espacio en Radio Cuervo que hemos llamado La Trinchera Liberal. Un espacio para reflexionar juntos, con espíritu crítico y valentía, sobre los temas que tocan lo más profundo de nuestra vida como sociedad. Agradezco de corazón que estén ahí y también especialmente a Radio Cuervo por abrir sus micrófonos para transmitir estas ideas que no siempre encuentran lugar en los grandes medios, pero que son, sin lugar a dudas, las que más necesita nuestra sociedad si quiere crecer y progresar, que no son otras que las ideas liberales, bien comprendidas. Y para eso estamos, para hacerles comprender a ustedes de qué se trata el liberalismo humanista, el liberalismo cristiano, que tiene esos valores tan necesarios del cristianismo y también de Grecia y Roma, y que en definitiva han moldeado la civilización occidental. Esos valores que hoy están tan en boga, tan en discusión, y que los quieren destruir, y nosotros, en la trinchera liberal, los vamos a defender. Y en ese sentido, hoy quiero invitarles a detenernos en un hecho que tiene un alcance y una trascendencia enorme para nosotros que somos amantes de la libertad, y es el histórico fallo judicial a favor de la comunidad menonita de Florida en el juicio que le inició la ANEP. Este fallo no solo es una buena noticia para una comunidad religiosa, sino que es un hito para todos los uruguayos, una lección sobre libertad que no es tan frecuente en nuestro sistema judicial. Es una lección sobre los límites del Estado, que tampoco es tan frecuente, y sobre la primacía de la familia como primera educadora de los hijos. La historia es sencilla, aunque cargada de simbolismo. La ANEP, con la obsesión propia de un Estado que avanza cada vez más sobre las familias y las comunidades, y que cree tener el monopolio de la educación, no tuvo mejor idea, en ese atropello, que llevar a juicio a la comunidad menonita de Florida por el hecho de no enviar a sus hijos a escuelas públicas o privadas reconocidas por el Estado. Como si ese hecho sería ya un síntoma de vulnerabilidad, como si nuestros hijos no podrían educarse a través de la familia y de la comunidad de diferentes maneras. Los menonitas defendieron lo que para ellos era obvio. Educaban a sus hijos en casa, a través de un sistema educativo internacional, con acompañamiento comunitario y con resultados verificables. Los niños, al contrario de estar desprotegidos, estaban resguardados del adoctrinamiento estatal. Y la justicia, en un fallo histórico, fue categórica y en síntesis dijo que no se vulneraba el derecho a la educación cuando los padres optan por educar en casa, siempre que exista un proceso real de enseñanza, como había en este caso. También dijo que la Constitución y la Ley de Urgente Consideración amparan la libertad de enseñanza. Y lo decisivo, también expresó, no es el edificio escolar, sino la transmisión efectiva de conocimientos y valores. Aquí conviene recordar algo que a veces olvidamos. El artículo 68 de nuestra Constitución garantiza la libertad de enseñanza. No dice que el Estado sea dueño de la educación. Dice que debe respetar la libertad de quienes quieren educar de formas diversas. Y hoy no puede haber dudas de la diversidad
de poder educar con los medios tecnológicos hoy al alcance de la mano de cualquier persona. El tribunal reconoció lo esencial. La familia es la primera educadora de nuestros hijos y el Estado, es decir, como conjunto de burócratas, no tiene un monopolio sobre la enseñanza. Este fallo es una victoria de los menonitas, sí, claro, pero es mucho más que eso. Es una victoria de todos los padres uruguayos, porque nos recuerda algo que parecía olvidado. Los hijos no son del Estado, los hijos son de las familias, son fruto de papá y mamá, abuelos, hermanos y tíos. El Estado puede acompañar, puede facilitar, puede garantizar que nadie quede sin acceso a la educación. Pero lo que nunca puede hacer es pretender reemplazar el rol natural de los padres. Al absolver a los menonitas, la justicia nos dice a todos: ustedes, padres uruguayos, no están obligados a aceptar pasivamente lo que dicten los planes oficiales. La educación de sus hijos es primero y sobre todo responsabilidad suya. Y qué bueno, qué buen mensaje frente al adoctrinamiento del Estado en enseñanzas que muchas veces son absolutamente inmorales, como vamos a ver a continuación. En la tradición liberal y también en la doctrina social de la Iglesia existe un principio claro: el Estado debe ser subsidiario. Esto significa que interviene cuando la familia no puede, cuando la vecindad no llega, cuando las asociaciones libres, cuando la sociedad civil no puede amparar. Allí recién, como último camino, debe aparecer el Estado. El Estado puede tender una mano, pero no puede poner grilletes. Puede brindar apoyo, pero no puede usurpar responsabilidades. Cuando olvida este rol subsidiario y pretende convertirse en educador único, lo que ocurre es una invasión en la vida privada de las familias. Ahora bien, si este fallo fue necesario, es porque el Estado había olvidado su lugar. La ANEP no llevó a los menonitas a juicio porque dudara de su capacidad de educar. Lo hizo porque cree tener el monopolio educativo, cree que todos debemos ir compulsivamente a educarnos en el Estado, y si no lo hacemos, nuestros hijos están en una situación de vulnerabilidad, según ellos. Y ese es el gran problema, cuando el Estado confunde garantizar la educación con apropiarse de la educación. Y en ese momento, la libertad de las familias se ve amenazada. No se trata solo de que haya más o menos escuelas públicas, se trata de algo mucho más profundo. ¿Qué es lo que se enseña y con qué propósito? Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Cuando el Estado utiliza la educación no para enseñar a pensar, sino para imponer ideologías, lo que tenemos no es enseñanza, es adoctrinamiento. Y este tema lo quiero relacionar con uno de los temas más sensibles y preocupantes para nosotros como padres: la educación sexual y de género que se está imponiendo en las escuelas, en las aulas, a nuestros hijos, y que con este gobierno socialista se va a profundizar. Como siempre digo y no me canso de repetir, padres, cuiden a sus hijos de la aberrante ideología de género. Estén atentos, conscientes, infórmense, luchen por cuidar la inocencia de sus hijos, y cuando adviertan que en el colegio les están enseñando género, pongan el grito en el cielo.
porque la salud física y mental de sus hijos depende de ello. Ahora bien, yo me pregunto, ¿quién le dio al Estado la potestad de enseñar sobre sexualidad a los niños? ¿Qué tiene que hacer el Estado con el sexo? ¿Con qué derecho un burócrata decide qué deben aprender nuestros hijos sobre cuestiones íntimas, morales, éticas, que corresponden naturalmente a la familia? Acá no se trata de negar que los jóvenes deban aprender sobre su cuerpo, sobre el respeto, sobre la convivencia. Pero lo que sí rechazamos con énfasis es que el Estado imponga un único marco ideológico, disfrazado de educación científica, para moldear conciencias desde la infancia. Y ahí está el problema. La línea entre informar y adoctrinar es muy fina, y cuando se cruza, ya no se enseña, se manipula. ¿Puede el Estado enseñar algo que no tiene ningún respaldo en la ciencia, que es completamente antinatural, metafísico, y que va en contra de la biología, la genética, la embriología, la fisiología, y que nos dice que el sexo son dos y solo dos, hombre y mujer, masculino y femenino? ¿Puede enseñar el Estado algo diferente a esto? Pues bien, con el género lo hace, y cuando lo hace, confunde. Se trata de una ideología perversa y aberrante, que como siempre digo, destruye la inocencia y mente de nuestros hijos, que los confunde, que a la postre le destruirá su vida. Ejemplos de ello a montones. Experiencias de vida, de familia que quedaron destrozadas por la destrucción de la mente de los niños a patadas. Porque no solo la realidad es que cuando se destruye a un niño y su inocencia, se destruye a toda una familia. Y en definitiva, el género es la destrucción de la familia. ¿Acaso tanto daño los docentes y burócratas del Estado están dispuestos a propinar a los niños y a sus padres? Es decir, tanta maldad tienen que no pueden llegar a informarse y leer en qué consiste la ideología de género, todos los intereses oscuros que hay detrás, y si lo saben, ¿qué intereses los movilizan para enseñar estas cosas? Eso es lo que debemos preguntarnos nosotros como uruguayos. ¿Cómo hemos permitido que nuestra docencia enseñe en sexo? Y no solo en sexo, sino en una ideología anticientífica, antibiológica. ¿Acaso puede un docente tomarse el atrevimiento de decirle a nuestros hijos que el sexo es un constructo social, que se maneja a través de palabras, que es mucho más amplio que lo biológico, que en definitiva somos seres fluidos, neutros, que un día podemos ser una cosa y otro día otra, como si fuéramos actores de repartos de una película, y que podemos decidir lo que queramos en materia sexual dependiendo del día, porque en definitiva todo se trata de una construcción social? Y la respuesta liberal es clara: no, no pueden hacerlo. Es una inmoralidad. La escuela debe enseñar biología, ciencia, no ideología. Debe enseñar a leer, a razonar, a comprender el mundo. Pero cuando se transforma en un laboratorio de ideologías, pierde su misión y se convierte en una máquina de moldear conciencias. Y esto no es una preocupación nueva. Un autor liberal como Herbert Spencer escribió que la verdadera formación debía comenzar en el hogar, donde no solo se transmiten conocimientos, sino también carácter y virtudes. Spencer advertía que la educación estatal, si se aparta de su misión, corre siempre el riesgo de convertirse en un instrumento de uniformidad, de un pensamiento único. Y eso es exactamente lo que enfrentamos hoy, y lo que los menonitas combatieron, que es la tentación del Estado de imponer una visión única. Y esto lo advirtieron grandes pensadores de la talla de Aristóteles, Juan Pablo II, Milton Friedman, Lord Acton, entre muchos otros. Dijeron con la misma claridad que la familia es la asociación primera
y natural, la primera escuela de las virtudes, mucho antes que cualquier ciudad o estado. Pensadores que siguen plenamente vigentes en nuestro tiempo. El fallo menonita también nos recuerda que Uruguay es diverso y hay que respetar la diversidad cultural, mientras no agreda los valores y la comunidad. Es recordar que existen comunidades distintas con tradiciones, creencias y formas de vida que no coinciden con el estándar estatal. Y esa diversidad es una riqueza. El liberalismo siempre defendió la pluralidad de proyectos de vida. Cuando el Estado quiere imponer un único modelo educativo, no solo oprime a la familia, empobrece a la sociedad al eliminar la diferencia, al eliminar la diversidad que paradójicamente los progresistas quieren defender. Un punto clave que este fallo pone sobre la mesa es el derecho de los padres a la objeción de conciencia educativa. Si reconocemos, como lo hace nuestro ordenamiento jurídico, que un médico puede ejercer la objeción de conciencia frente a prácticas como el aborto o la eutanasia, ¿por qué no habríamos de reconocer que los padres pueden objetar programas educativos que contradicen sus convicciones más profundas? La objeción de conciencia no es un capricho ni un gesto de rebeldía. Es la defensa de la libertad interior frente al poder. Es la defensa de la libertad de conciencia. Es el derecho a decir, hasta aquí llega el Estado, de aquí en adelante es terreno de la familia. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. Somos uno. Y en ese sentido, los padres deben poder decir no a un plan que sexualiza prematuramente a los niños o que les impone una visión filosófica sobre el género que no comparten. Y deben poder hacerlo amparados por la ley, sin miedo a represalias ni a juicios, porque esa es la democracia liberal. La objeción de conciencia educativa es, en definitiva, la aplicación concreta del principio liberal de que la libertad de conciencia está por encima de los poderes del Estado. Y también, ¿por qué no?, de la libertad religiosa y de culto. El ejemplo de los menonitas es una advertencia, pero también una inspiración. Demuestra que es posible educar de otra manera, que los padres pueden hacerse responsables con creatividad, esfuerzo y convicción. Si el Estado insiste en avanzar con programas que buscan sexualizar prematuramente a los niños y adoctrinarlos con ideologías, no quedará otra opción que poner límites claros y recuperar el hogar como primera escuela. Y en esto quiero ser muy claro yo, porque es a título personal esto. Si advierto que en la escuela, el colegio donde van mis hijos, empiezan a enseñar en género, pues me convertiré en un menonita y mis hijos harán homeschooling. Se educarán en el seno de mi familia, porque no voy a permitir que le contaminen su mente. El Estado no puede imponer ni adoctrinar a nuestros hijos en base a su programa de gobierno. Eso no es educación. Y jamás podrá sustituir a los padres en esa tarea esencial. El hogar es y seguirá siendo siempre la verdadera escuela. ¿Qué significa este fallo para las familias uruguayas comunes, las que no son menonitas y ni viven en comunidades cerradas? Lo que significa es que tienen derechos. Si un padre o madre considera que los contenidos impuestos vulneran sus convicciones, puede invocar la Constitución, la ley de urgente consideración y este fallo judicial. También significa que pueden explorar alternativas, desde colegios privados con proyectos educativos distintos, hasta la posibilidad de recurrir, como dije, al homeschooling, hoy más respaldado que nunca. Significa que la familia puede exigir respeto al Estado en lo más íntimo, que es la educación moral de sus hijos.
Queridos oyentes, no nos engañemos. Lo que está en juego aquí no es solo un modelo educativo. Lo que está en juego es una batalla cultural. De un lado, quienes creen que el Estado debe tener la potestad de moldear las conciencias de los niños para asegurar un futuro que ellos llaman, entre comillas, correcto, según su propia visión ideológica, según su propia visión interesada, según su propia visión del gobierno. Y del otro, quienes defendemos que los niños deben crecer y florecer libres, educados por sus familias, con diversidad de visiones, con respeto a las convicciones de cada hogar. La pregunta es, ¿queremos ciudadanos libres o ciudadanos domesticados? Y esa respuesta definirá el Uruguay que tendremos mañana. La educación es un hito importante, cultural, para una sociedad. Y es muy importante que esa educación florezca en libertad, en la diversidad de poder enseñar y poder comprender que hay muchas visiones del mundo. Y no es la lupa del Estado la encargada de imponer esa visión. Queridas amigas y amigos, este fallo menonita marca un antes y un después. Nos recuerda que los hijos no son del Estado. Nos recuerda que la familia es la primera escuela, que la educación no es propiedad del gobierno, sino responsabilidad de los padres. Y si el Estado insiste en avanzar con programas de adoctrinamiento, entonces todos debemos hacer lo que hicieron los menonitas, levantar trincheras de libertad en nuestros hogares, convertir a la familia en un bastión de enseñanza auténtica, de valores firmes, de pensamiento crítico. Porque sólo así podremos preservar la inocencia de los niños, proteger la libertad de conciencia y asegurar que cada generación crezca más libre que la anterior. Gracias por acompañarme hoy en la Trinchera Liberal, aquí en Radio Cuervo. Sigamos pensando juntos, con coraje, con honestidad, con espíritu crítico. La libertad no se mendiga, se ejerce, y en la educación de nuestros hijos, esa libertad comienza en casa. Muy buenas noches, que Dios los bendiga y hasta la próxima. La Trinchera Liberal, libertad para luchar. Ha finalizado La Trinchera Liberal. Hasta una nueva edición. Justicia.